Le invito a que pueda abrir sus escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Y recordarles que el día domingo, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, estaremos participando de la Cena del Señor. Y para que por la misericordia del Señor estemos congregados, vamos a participar de este hermoso momento que es la Cena del Señor. Algo que no lo ha creado el hombre, sino lo ha instaurado el Señor para su preciosa iglesia. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos estemos reuniendo este día martes para reflexionar, Señor, sobre su palabra, para poder, Señor, aprender más y más acerca de ti, acerca de tu providencia, Señor. Agradecemos que nos des el tiempo, nos des el ánimo de estar en este lugar, nos des también los recursos, Señor, y la disposición para estar aquí glorificando tu nombre, para abriendo las puertas, Señor, de este lugar, para que abiertamente se predique este evangelio. Te suplico, Señor, que tu palabra sea entendida por cada uno de nosotros, que nuestro entendimiento pueda ser abierto para comprender las Escrituras. Te lo ruego, oh mi Dios Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Por favor de tomar asiento, hermanos, en el Señor. Y como lo es cada día martes, estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Hemos comenzado desde el martes pasado ya a entrar en el capítulo 5 de la Confesión, el cual es de la providencia divina. Estamos hablando de la providencia de Dios. Cuando preguntamos a las personas acerca de qué es lo que es la providencia, y lo hemos dicho aquí en Chile, providencia, y se nos viene a la mente una calle que hay en Santiago, pero creemos que la providencia es mucho más allá de eso, es mucho más allá que una calle, y tristemente lo decimos, la palabra providencia en el lenguaje español, mismo en el lenguaje portugués, sí, providencia. Esa palabra providencia aquí, por lo menos aquí, se ha olvidado. La gente ya no entiende lo que significa providencia. Pero dentro de lo que son las Escrituras entendemos que la providencia de Dios es algo muy grande. Es algo que debe ser entendido por nosotros, como cristianos, para poder mantenernos en esta seguridad. La palabra providencia puede ser entendida por nosotros, en nuestro lenguaje actual, como proveer. Como Dios es quien nos provee de las cosas que necesitamos. Y Él lo hace de corazón, lo hace utilizando los medios que están a su alrededor, para traer a nosotros, tanto muchas veces lo físico, como también lo espiritual. Todo lo hace bajo el consejo de su propia voluntad. Hoy veremos el párrafo número 2 y 3 de este capítulo 5 de la Confesión. Comprenderemos que si Dios ha ordenado todo para que suceda como Él quiera, los medios que Él utiliza harán la diferencia. Pues como vimos en los decretos de Dios, en el párrafo 1, Dios no le quita la contingencia a las causas secundarias. Él solo las establece. Pareciera que estoy hablando en chino para algunos, pero la realidad de las cosas es que, lo dijimos la vez pasada, la providencia está estrechamente relacionada con los decretos de Dios.
¿Y qué es lo que es el decreto de Dios? Sino el propósito eterno que Él tiene para su gloria. Dios ha determinado algo que suceda y lo ha decretado para su gloria y para que se cumplan sus propósitos. El decreto de Dios es lo que el Señor establece desde la eternidad. Y la providencia es la acción de lo que Dios ha determinado que suceda. Entonces entiéndase la providencia como lo que viene al principio. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó el decreto, dijo, esto va a suceder en la eternidad. Y la providencia, ¿qué es lo que hace? Hace que las cosas sucedan. Es la acción de este decreto que viene desde la mente de Dios. Antes que el decreto está la presciencia. ¿Y qué es lo que es la presciencia? El conocimiento previo que tiene el Señor de las cosas. Pero cuando hablamos de la presciencia no debemos confundir y decir que el Señor sabía lo que iba a pasar, no. La presciencia acompañada del decreto nos indica una cosa. Es el Señor quien establece el futuro. En la presciencia el Señor es como si viera todas las probabilidades y todas las cosas que van a suceder. Pero Él determina un camino para que estas cosas sucedan en nuestra vida. Entender los decretos de Dios, entender su providencia, entender su presciencia, nos va a ayudar a comprender que nada sucede al azar. Para Dios el azar no existe. Para Dios el azar no existe de ninguna manera. Entonces, ¿quién es el que determina las cosas? Dios. Pero aquí debemos tener un gran cuidado de no caer en lo que se conoce como el determinismo. ¿Y qué es el determinismo? Es decir, el Señor dijo que eso iba a pasar, entonces yo no puedo hacer nada. No. También tenemos una responsabilidad y a eso es lo que se llama causa secundaria. La causa primaria sería cuando Dios, ¿cierto?, establece las cosas, establece su propósito eterno. Y la causa secundaria es cuando nosotros en nuestra responsabilidad hacemos las cosas. O también la naturaleza es movida para la voluntad de Dios. Pero si nosotros somos llevados a tomar una decisión, ninguno de nosotros la hace obligado, la hace voluntariamente. Pero también no debemos caer en lo que el arminianismo muchas veces promueve. Y es que el Señor deja que las criaturas elijan por sí mismas, sin ayudarlas. Como que los deja a ellos para que ellos, si quieren, vengan, y si no quieren, no vengan. No, tampoco es así, porque nuestra incapacidad nos impide venir a Cristo. Eso es importante conocer lo que es la providencia. Veamos un ejemplo con respecto a lo que estamos hablando. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, el cual hemos leído, el apóstol Pedro, en este discurso, está hablando acerca de la providencia, está hablando acerca del decreto, de la presciencia, en estos 3 versículos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Un paréntesis aquí. ¿Para qué eran los milagros que Cristo hacía? ¿Era para convertir a la gente? No. ¿Era para que la gente lo siguiera? No. Aquí el texto muy claramente nos está diciendo que los milagros, las maravillas y los prodigios, las señales que Dios hacía por medio de Cristo, eran para certificar su ministerio. ¿Por qué los apóstoles hacían milagros? Para certificar su ministerio. ¿Pero nosotros necesitamos el milagro ahora? No. Porque ya tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en esta vez. Con esto no estamos diciendo que el Señor no puede sanar a alguien. El Señor puede sanarlo. Pero yo no tengo ahora el poder para decir sé sano. Yo no puedo hacer eso. No puede pasar mi sombra por algún lugar y sanar a la persona. Eso no puedo hacer. Pero si el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer bajo su propia voluntad y propósito. Hasta ahí el paréntesis. Entremos al verso 23 de Hechos 2. A este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Cuando hablamos de determinado consejo, ¿de qué estamos hablando? De decreto, ¿cierto? Muy bien, hermano. Estamos hablando del decreto. Y cuando estamos hablando del anticipado conocimiento de Dios, Presencia. estamos hablando de la presencia. Bien, hermano Pamela. Porque el Señor en su presencia, había ya determinado las cosas. ¿A qué le llamamos presencia? ¿Cierto? Vio todas las probabilidades. Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede salvar y redimir a esta humanidad que va a caer. Entonces, en su presencia determina, decreta que estas cosas sucedan de la manera que el Señor quiere. Pero aquí vamos a otro, miren lo que dice verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A esto le llamamos causa secundaria. La causa primaria es que Dios establece las cosas y las determina. Establece y determina. Pero quien las lleva a cabo son los medios, son las causas secundarias, las cuales voluntariamente, por ejemplo, llevaron a Cristo a la muerte. El Señor no obligó a Judas, el Señor no obligó a Pilato, el Señor no obligó a la religión, el Señor no obligó a aquellos judíos a decir crucifíquenle. Él no lo obligó. Ellos voluntariamente, por su corazón corrompido, lo hicieron. Pero el Señor establece las cosas de tal manera que las cosas sucedan como Él quiere, sin violar la voluntad humana. Muchos han acusado al calvinismo como que nosotros creemos que las personas son robots. No, nunca hemos dicho eso. Solo decimos que el Señor determina las cosas, las establece, pero nosotros hacemos las cosas malas voluntariamente. Y si algo bueno hacemos para la gloria de Dios, es porque Él está orando en nosotros. Eso es lo que anunciamos. Entonces, entendiendo, para que vayamos entendiendo esto, como es, son términos muy complejos, los vamos a ir viendo a través de ejemplos, porque es mucho más fácil y mucho más didáctico para que lo entendamos. El párrafo 2 de la confesión, la cual estudiaremos hoy, dice así: en relación a la presencia y decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada sucede al azar o sin su providencia. En primer lugar, la confesión, nuestros hermanos bautistas están afirmando y diciendo: la presencia y el decreto de Dios es la causa primera. Es lo que estábamos viendo recién en este ejemplo. La causa primera es la presencia y el decreto que Dios tiene. Porque Él no es que a medida que vaya pasando el tiempo, Él va viendo, no es como uno, a ver, está nublado, voy a llevar paraguas. No. Antes que vengan las nubes, antes que venga todo, el Señor ya lo determina. Por eso el decreto de Dios es un decreto eterno. Antes que todo fuera creado, el Señor determina las cosas que suceden antes de lo creado. A eso le llamamos causa primaria. Entonces, en la causa primaria de la providencia está estrechamente relacionada a la presencia y el decreto. Y esto nos indica una cosa, que lo que Dios ha decretado es inmutable, no cambia nunca. Si el Señor ha dicho, esto es así, esto va a ser así. Por eso creemos en la elección, de que si el Señor ha predestinado a personas desde antes de la fundación del mundo, estas personas van a ser salvas. Lo quiera el diablo o no lo quiera, lo quiera usted o no lo quiera, lo quiera el mundo o las situaciones que puedan suceder en la vida de estas personas, no van a ser un impedimento para que el decreto establecido por Dios se lleve a cabo. De tal manera que nuestra voluntad no sea pasada a llevar. Dios ha determinado que sucedan las cosas, de modo que nada sucede al azar o sin su providencia. Hay gente que juega al azar y piensa que las cosas suceden porque sí, ¿no?
No es el azar, es Dios que determina las cosas. Piense por un momento en Jonás, en el capítulo 1, se levanta, antes de eso, uno entiende, el Señor manda a Nínive a este profeta, pero este profeta no quiere ir y va a Tarsis, va en el punto contrario, se sube, compra un boleto, se sube al barco y dentro de esta barcaza, estando en el mar, se levanta una gran tempestad. La tempestad viene a ser el modo y la causa secundaria, la cual es dirigida ¿por qué? Por Dios. La gente del barco, al ver esta gran tempestad que estaba azotando contra la barca, dice que ellos al tiro intuyen que algo malo está pasando, porque estas personas, deben entender, eran pescadores o personas que conocían temas de barcos. No era la primera vez que andaban en el mar, pero sabían que eso era algo, esa tempestad no era algo normal. Era una entidad divina que estaba provocando esto. Ellos aún siendo personas idólatras pudieron llegar a esa conclusión. Entonces, sí, voluntariamente estas personas empiezan a hacer lo que el Señor quiere. ¿Y Jonás dónde está? Durmiendo. Lo despiertan. Le dicen que acaso no sabe lo que está pasando. Haciendo el cuento corto, echan suertes para saber por quién había venido. Y dice, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Eso quiere decir que la suerte determinó las cosas? No. Es Dios quien determina las cosas. Es Dios, no es la suerte, hermano. No es la suerte no existe. Es Dios quien determina las cosas. La suerte es lo que el ser humano cree que puede pasar. Pero Dios es quien determina todas las cosas. Si suceden es porque el Señor lo quiso. Si no suceden es porque el Señor no lo quiso. Y a veces nos hemos visto en nuestra vida con esto. Nos hemos encontrado con esto. Hemos querido hacer algo y lo hemos esmerado, le hemos puesto dedicación y no resulta. Y no resulta porque el Señor no lo quiere y estoy fuera de la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas que se van abriendo puertas. El Señor va colocando la disposición, el Señor va dando todo para que estas cosas sucedan. Aunque vengan traspiés, vengan dificultades, se llega a lo que el Señor quiere, sí o sí. Vamos a Isaías 46, versículo 10, para profundizar más sobre esto. Isaías 46, 10. Si tiene la posibilidad de adquirir la confesión de fe bautista de 1689, hágalo, hermana, porque hay mucha riqueza bíblica ahí. No es infalible, lo único infalible es la Biblia. Lo único, interrante es la Biblia. Pero sí ayuda mucho. Isaías 46, versículo 10. Dice así la escritura. O verso 9. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Cuando una persona dice yo hago lo que quiero, no sé, no puede hacer las cosas si el Señor no permite que haga. Hay personas que procuran hacer tantos proyectos y tantos sueños, pero su vida se termina en un momento. Hay personas que se proponen hacer tantas cosas en la vida y no logran alcanzarlas, porque el Señor no lo ha querido decir. Debemos entender una cosa, que el que anuncia lo que ha de venir desde el principio, ¿qué está diciendo? Antes que las cosas fueran creadas, antes que las cosas estén hechas, el Señor ya las ha anunciado. Y eso nos da tanta seguridad, hermanos y hermanas, en el Señor. Porque cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que el Señor pudo escribir el principio y pudo escribir el final. ¿Y quién puede, de alguna manera, estorbar sus planes?
Si el Señor le ha escogido para salvación, ¿quién puede separarlo del amor de Cristo? Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién puede separarlo del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Ninguna cosa creada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque quien anuncia lo porvenir es Dios, quien desde la antigüedad anuncia lo que aún no era hecho, es el Señor. Porque su consejo permanecerá y Él hace lo que quiere, porque Él es un Dios soberano. ¿Y quién le podrá decir al Señor qué haces? Párrafo 2b. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas segundas, ya sea necesaria, libre o contingente. Ahora hablamos de las causas secundarias. ¿Cuál es la causa primaria? Dios, lo que Dios ha decretado que suceda, bajo su presciencia, bajo su decreto, Él establece las cosas. Pero a la misma vez, esta providencia que el Señor ha decretado en su presciencia, la ordena de tal manera que ocurra según la naturaleza de las cosas. Es decir, si usted y yo estamos aquí en este lugar, es porque el Señor lo ha querido. Y si no estamos en otro lugar, si no estamos haciendo otra cosa, es porque el Señor no ha querido que estemos. El Señor ha querido que estemos en tal trabajo. El Señor ha querido que estemos en tal familia. El Señor ha querido todo esto bajo su propósito soberano. Y lo ha hecho de manera tan natural que nosotros vamos caminando, vamos tomando decisiones, vamos haciendo las cosas de manera voluntaria. No mire la elección como que el Señor lo obligó a estar aquí. Usted está voluntariamente aquí, no porque el Señor lo haya obligado, sino porque, como aquel ciego, cuando el Señor le permitió ver a dónde corrió, sino a Cristo. Voluntariamente corrió a Él, porque cuando vio que Él le había devuelto la vista, nos hace correr indudablemente a Él. Es así nosotros, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y cuando el Señor nos levantó de esa muerte, ¿qué es lo que hicimos? Sino correr a Cristo, correr a nuestro Salvador, voluntariamente, sin que Él nos obligara. Por eso las cosas van ocurriendo según la naturaleza, los medios que el Señor utiliza van ocurriendo según la naturaleza, según la necesidad, libre y contingente. Hay personas que han sucedido cosas terribles en su vida y que esas cosas terribles lo han acercado. Personas que por cosas de la vida han llegado a los caminos del Señor. Libre y voluntariamente, de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a lo que van viviendo, el Señor va permitiendo las cosas. ¿Cómo será que el Señor ordena las cosas de tal manera que todo vaya sucediendo como Él quiere? La providencia de Dios es tan perfecta que no solo en la causa primera sucede por su presencia y decreto, sino también en la causa segunda. Todo lo que Él quiere es llevado a cabo de manera natural. Es llevado a cabo de manera natural. Le dije anteriormente, vamos a ver por medio de ejemplos. Pensemos en este ejemplo de Judas. Entendemos que Judas, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a traicionar a Cristo. Él lo va a traicionar. Hay algunos que han puesto mensajes. ¿Sabía el Señor quién era Judas? Judas estaba destinado a traicionar al Señor. Pero no porque el Señor lo haya obligado a traicionarlo, sino porque Él voluntariamente lo hizo. ¿Por qué quiso? Y veámoslo por medio de las Escrituras. La causa primera. Veamos lo que la Escritura nos dice en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22.
Hebreos 9:22 dice así la escritura, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, tiene que existir un sacrificio para que nosotros seamos salvos. Eso el Señor desde antes de la fundación del mundo, antes que sucedan todas las cosas, Él determinó que sucediera todo de tal manera. Y Él dijo ya, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Avancemos en este mismo, pero en el capítulo 10, verso 16. Capítulo 10, verso 16. Citando a Ezequiel, dice Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. En la presencia de Dios, Hebreos nos está mostrando que el Señor había determinado que Cristo muriese y derramara su preciosa sangre, que tomara un cuerpo humano y sufriera por nuestros pecados. Pero para que Él sufriera y para que Él fuera a la cruz, no es que Él iba ahí, la gente lo iba a matar al tiro y lo iba a piedrar y saliera la sangre, no. Había instrumentos y causas secundarias que debían suceder para armar todo esto. Que no era que Cristo iba caminando por la calle y un día alguien, no sé, lo clavó en una cruz, no. Tuvo que ocurrir un sinnúmero de eventos y cosas para que se cumpliese la ley. Y es ahí donde entra Judas. En el Salmo 69, verso 25. Mejor leamos Hechos 1:20, que está más simplificado. Hechos 1:20. Hechos 1:20. Sabemos que Cristo debe ir a la cruz. Su sangre debía ser derramada. Pero ¿cómo podía llevarse a cabo esto? Hechos capítulo 1, versículo 20, dice así la escritura. Porque está escrito en el libro de los años, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Se está citando el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, verso 8. Esto quiere decir que en la mente de Dios ya estaba que esta persona debiese traicionar al Señor y que otra persona debiese también tomar el oficio de él, que lo termina tomando Matías, que aún la suerte es echada y esta suerte cae sobre él. Vemos cómo todas las cosas y todas las causas secundarias las causas primarias el Señor ya las establece. Esto es una causa primaria. El Señor establece que otro tome su oficio, el Señor establece que Judas debía morir y que debía traicionar al Señor. Veamos la causa secundaria ahora. Judas, usted ya conoce la historia. ¿Qué le gustaba a él? ¿Cuál era su debilidad? El dinero. ¿Y qué le ofrecieron para que traicionara al Señor? Dinero, ¿cierto? Lo que a él le gustaba. Es tan así que el Señor, cuando se encuentra con Judas y Judas va camino a ir a vender al Señor, antes de que vaya, le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas no fue engañado en aquel lugar, no es que el Señor obligó a Judas a engañarlo, voluntariamente, motivado por su avaricia, fue engañado. El libro de San Juan, y eso ya lo hemos estudiado anteriormente, dice que desde el principio el Señor sabía quién eran los 11 y que sabía que uno era diablo. Sabía quién le iba a entregar. Desde el principio él lo sabía, porque Judas había sido determinado para que ocupase este lugar. Pero esta causa, ¿cómo fue? Una causa secundaria que se movió de manera natural.
No es que el Señor dijo, voy a colocarle a Judas un poco de avaricia, ¿no? Naturalmente, Judas fue tomando este lugar hasta que por unas cuantas monedas traicionó a Cristo. La providencia, el decreto, es tan precisamente ordenada que en la causa secundaria ocurre naturalmente. Eso también lo podemos ver con respecto al pueblo de Israel en Egipto. En la causa primaria, en el pacto abrahámico, el Señor le dice que iban a estar 400 años en cautividad. Y que luego de esos 400 años iban a ser esclavizados y lo iban a tratar mal, pero el Señor con grandes maravillas iba a sacar a este pueblo. Eso fue lo que el Señor decretó. Pero vimos cómo voluntariamente la Escritura, no de casualidad, y usted también ha leído esos pasajes, no de casualidad dice que se levantó un faraón que ya no conocía a José. Bueno, eso es algo lógico de la vida. Si va pasando tanto tiempo, 400 años ya, lógicamente alguien va a olvidar. Y se olvidaron y empezaron a ver que estos israelitas eran muchos y dijeron, no, es que a lo mejor estos israelitas pueden venirse en contra de nosotros. Así que lo esclavizaron. ¿El Señor obligó a los egipcios a esclavizar a los israelitas? No lo obligó. Naturalmente la causa secundaria, el Señor la causa primaria dijo, esto va a pasar. Y si usted lee la Biblia, a los 430 años tuvo el pueblo de Israel. Y vamos viendo cómo todo se va desenvolviendo como el Señor así lo estima, como el Señor así lo quiere. Y también eso lo podemos ver con Faraón. ¿Qué dijo el Señor? Decretó, voy a endurecer el corazón de Faraón. Y después Moisés va a conversar con Faraón y Faraón dice, no, yo no voy a llevar a este pueblo. Porque el corazón de Faraón, ¿cómo era? Terco. Entonces, ¿qué significa que el Señor endureció el corazón de Faraón? ¿Significa que el Señor vino y le echó cemento al corazón de él? No, ¿cierto? El corazón de él era un corazón terco. Era un corazón que no admitía otra opción, no, él era una persona tesa. Ese era su pecado más grande que él tenía. Es decir, que el Señor endureció el corazón de él, solamente quiere decir que lo dejó ser como él era. ¿Se ha imaginado usted eso alguna vez si el Señor nos dejara ser como nosotros somos y no nos pusiera freno? ¿Se imagina todas las cosas que haría? Pero si el mundo no se ha vuelto más malo es porque el Señor no lo ha permitido. Usted dice, pero que veo la noticia y el mundo está terrible. Déjeme decirle que el Señor está extendiendo su mano para que la gente no sea tan mala como puede ser. Que aún persevere. Vamos viendo cómo la causa primaria que Dios establece y la causa secundaria se van cumpliendo, así como nuestro Señor lo determina, sin violar la voluntad de las mismas personas. Veamos esto en el caso de Éxodo 7, Éxodo capítulo 7, con respecto a Faraón. Éxodo capítulo 7. Para que lo entienda de la misma. Éxodo capítulo 7. Versículo 1. Éxodo 7:1. Dice así la Escritura. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Si alguien leyera esta escritura y no entendiera el contexto y dijera, pero ¿cómo el Señor está malo en endurecer el corazón de una persona tan buena como Faraón?
Pero al conocer la historia, no entendemos que Faraón era tan bueno, no era una persona fácil de llevar. Podía estar, y piense eso, si lees el contexto, puede estar, como se dice en nuestro lenguaje vulgar, puede estar la embarrada afuera. Pero Faraón no lo puede caer. Aunque se convierta en sangre el agua, aunque venga todas estas plagas, no importa. No lo puede caer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo era su carácter? Era porfiado. Era un hombre terco, era un hombre que podía estar viendo que todas estas cosas pasaran y no. Y aún cuando muere su hijo, uno puede decir, ahí los dejó ir, pero después, ¿qué es lo que quiso hacer? Los volvió a perseguir. Eso quiere hablar de la terquedad que había en su corazón. No es que Dios haya endurecido su corazón, sino que lo dejó ser como él verdaderamente era. Eso es lo que nosotros debemos entender. Veamos el ejemplo, lo que dice en este mismo capítulo 7, versículo 8. Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Acaso el Señor no conocía el corazón de Faraón? Que era un corazón tan duro, un corazón tan terco. Y no hay algo que le sorprenda, porque si bien Él lo ha determinado, pero la causa secundaria naturalmente se va moviendo según su propia voluntad. Es importante notar cómo las causas secundarias ocurren de manera natural, de manera necesaria, libre o contingente, sin violar la voluntad de Dios. Eso siempre lo debemos tener claro. Creemos en la predestinación, pero también creemos que cada ser humano de esta tierra es responsable por sus actos. Es responsable por no creer en Cristo. Es responsable de tener una Biblia en su casa y no leerla. Cada ser humano de esta tierra es responsable cuando el Evangelio está siendo oído. Y esto nos llama la atención. Por medio de las redes sociales podemos llegar a tantas personas. Tantas personas pueden tener acceso a esto que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero estas personas están viendo tantas cosas, tanto como llegar no les importa. Y incluso hay personas que pueden escuchar estas cosas, pueden decir, oh, qué bueno, pero no les causa nada. Porque voluntariamente no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Veamos lo que dice el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 18. Hablamos desde el verso 16 para entender el contexto. Muy conocido, San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué estamos hablando aquí? De ciencia, estamos hablando aquí de providencia, estamos hablando aquí de decreto. ¿De qué estamos hablando? En San Juan 3:16. Cuando hablamos de amor, está hablando de pasado, ¿cierto? Está hablando aquí de presencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí estamos hablando de providencia, Él ha dado a su Hijo unigénito. Verso 17, porque no dio Dios al mundo,
No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Bueno, vemos aquí la providencia en acción de Dios. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿No es acaso claro este texto? El Señor dice, ya ha sido condenado. No dice que más adelante lo será, ya ha sido condenado. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Esto obviamente está bajo el decreto. El que no cree este evangelio va a ser condenado. El que cree no va a ser condenado. Eso es el decreto. Pero aquí está la causa secundaria. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Violó acaso la responsabilidad que estas personas tenían? ¿Violó acaso el Señor la voluntad de estas personas? No. Dice que estas personas no quieren venir. Esta es la condenación porque aman más la oscuridad que la luz. Y es tan claro como un ejemplo que ¿quién saldría de la comodidad de su hogar para estar escuchando? Porque amamos más nuestra comunidad en este mundo que las cosas del Señor. Amamos muchas veces estar viendo, no sé, una película, una comedia, escuchando música o haciendo cualquier barbaridad en nuestra casa. Amamos más las tinieblas. La gente, que no cree en el Señor ama más la oscuridad. Pero no quiere venir a la luz. Miren lo que dice la Escritura. 20, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No le importan las cosas de Dios y no quieren venir a las cosas de Dios porque saben que están mal y saben que van a tener que dejar muchas cosas y saben que lo que están haciendo es algo contrario a Dios y no quieren, para que nadie les diga tienes que hacer esto, tienes que alejarte. Hay un dicho muy popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero tristemente decimos aquí, nadie quiere ver. Prefieren las personas estar en oscuridad y no ver esto. Verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Qué hermoso es eso, no está exaltando las obras del hombre, sino las obras mismas de Dios. Porque si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Somos nuestro Dios. Párrafo 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. Cuando hablamos de providencia ordinaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sino a la providencia común. ¿Y qué entiéndase por providencia común? Son las cosas de la naturaleza. Si hay lluvia, es porque el Señor ha extendido su providencia común, dice, sobre justo e injusto. El sol sale sobre justos e injustos. Y todas estas cosas que el Señor manda es su providencia común, su providencia ordinaria. Pero Él hace uso de estos medios, y estos medios serían la lluvia, las nubes, el mar. Pero sin embargo, Él es libre de obrar. Si quiere, Él lo utiliza por medios ordinarios. Si Él no quiere, no los utiliza. Si Él es libre de obrar también sin ellos, es libre de obrar por encima de ellos y es libre de obrar en contra de ellos, según le plazca. Veamos cómo Dios usa de los medios en Jonás capítulo 1. Veamos Jonás capítulo 1. Veamos cómo el Señor utiliza los medios para que las cosas sean hechas según su voluntad. Jonás capítulo 1, versículo 4. Entendimos ya que Jonás quiere ir a otra dirección, no quiere ir a la voluntad de Dios. Verso 4, Jonás 1:4.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuál es la providencia ordinaria aquí? ¿Cuál sería la providencia ordinaria, la providencia común? El viento. El viento, sí, el mar. La tempestad. Entonces el Señor, para poder traer a este profeta a la voluntad de Dios, utiliza el Señor la providencia ordinaria, como lo es el mar y el viento, y hace que esa barca donde iba este hombre en contra de la voluntad del Señor se llegue a partir para el fin que el Señor quería dar. Entonces, su providencia común, su providencia ordinaria, el Señor la puede utilizar estos medios para su propia voluntad. Pero también el Señor es libre de querer utilizarlo o no. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 30. También el Señor puede decir, no voy a ocupar esa providencia ordinaria. Voy a ser libre de obrar sin esta providencia. En este caso, en Lucas capítulo 1, versículo 30, se está hablando de una concepción, de un nacimiento. Y dice así, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco. ¿Cuál es la providencia ordinaria o la providencia común aquí? La cual el Señor rehusó utilizarla. No, pero ¿cuál es el que rehusó? ¿Cuál es la providencia común o la providencia ordinaria que él no utilizó aquí? El varón. El espermio, señor. Porque naturalmente su providencia ordinaria dice que debe haber un espermatozoide que tiene que llegar al óvulo. Eso es lo común. Pero el Señor es libre de querer utilizarlo. Si Él no quiere utilizarlo, no lo hace. Y aunque un científico intente buscar la explicación que pueda, no puede. Porque el Señor puede ir en contra aún de estos medios ordinarios de su providencia. Va por encima de ellos. Es importante también aquí hacer un paréntesis. Dice María en el verso 34, pues no conozco varón. Conocer, uno entiende lo que significa, y esto es un eufemismo. Es decir, se utiliza una palabra para poder decirlo al común de la gente, sin despertar la conciencia de alguien a algo más. Qué importante, haciendo este paréntesis, resguardar los eufemismos. No llegar más allá de los límites, donde la Biblia no ha querido decir más allá. Es bueno también guardar los eufemismos y guardar nuestro lenguaje dentro de la predicación y dentro también de nuestra conversación. Si la Biblia lo hace, es porque nosotros también debemos hacerlo. El Señor también es libre de actuar por encima de su providencia ordinaria, por encima de su providencia común. Y eso lo vemos en Génesis 18:12. Génesis 18:12. El Señor es libre de utilizar su providencia común o no utilizarla, pero también el Señor puede trabajar por encima de esa providencia ordinaria. Génesis capítulo 18, Génesis 18:12, dice así la Escritura. Génesis 18:12. Vamos a leer desde el 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Otro eufemismo. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz cierto hijo?
¿Cuál es la providencia común o la providencia ordinaria? Que dos personas en una edad fértil puedan concebir un bebé. Pero el Señor es libre de obrar por encima de la providencia ordinaria, de la providencia común. La providencia común es que dos personas que estén naturalmente sanas y dentro de su época para poder concebir, tengan un bebé. Pero si el Señor quiere darle un bebé a alguien más allá de la edad avanzada y lo están los dos con la imposibilidad de procrear, si el Señor quiere que estas personas tengan un hijo, lo van a hacer. Porque el Señor es libre de actuar por encima de la providencia. Qué hermoso es entender todas estas cosas. Y por último, el Señor puede incluso ir en contra de los medios. Puede ir en contra de los medios. Daniel, capítulo 3, verso 27. El ejemplo. Daniel, capítulo 3, verso 27. El Señor puede ir en contra de nosotros. Por eso, hermanos, mientras meditaba esto, hay mucha gente que quiere buscarle la explicación a los milagros. Y no es bueno que nosotros prestemos oídos a esas cosas, porque el Señor es sobrenatural. Él puede actuar por encima de lo que Él mismo ha creado como natural, como normal. Y el Señor puede actuar por encima. Aún desde las leyes de la física, como han dicho, ¿por qué murió Usa? ¿Se acuerdan que llevaban el arca del pacto? El arca se estaba cayendo, cuando los bueyes tropezaron, Usa la fue a tocar y murió. Y el otro día salía en el History Channel que justo donde estaba hecha de oro y las condiciones, como que vino electricidad y ahí las personas murieron. ¿Eso qué nos está queriendo decir a nosotros? Que a lo mejor Dios no puede ir por encima de las causas naturales, de los medios naturales. El Señor puede hacerlo, si Él quiere lo puede hacer. O como algunos dicen, no, que el mar rojo al final no era un mar, era un río el mar que pasaba por ahí, y que justo vino un viento que siempre viene y pasaron por el barro. La gente queriendo, es que a veces ellos quieren como justificar la Biblia, pero en realidad lo están embarrando, porque el Señor es libre de utilizar los medios naturales. Si Él quiere hacer una pared de agua por aquí y otra pared de agua por allá y que el pueblo pase en seco, si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer, porque Él es sobrenatural. Él está por encima aún de su providencia ordinaria. Y eso lo vemos aquí en el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. En el verso 27, en este relato, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿a dónde habían sido echados? A la hoguera. ¿Y qué dicen los medios naturales que sucedería con alguien que está en la hoguera? Se queman, según las leyes normales. Pero se juntaron los sátrapas, verso 27, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. El Señor es tan poderoso que aún puede actuar por encima o en contra, de los medios. Pero esto no quiere decir que nosotros vayamos y nos metamos dentro del fuego para ver si es así, ¿no? Esto es si el Señor quiere, bajo su decreto, bajo su propósito eterno, bajo su voluntad para mostrar su gloria, que estas cosas sean así. Si el Señor quiere que esto va a pasar. Y así hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, el Señor caminando encima de un mar. Pedro en algún momento caminó. Vemos que todas estas cosas el Señor las hace porque Él es soberano, porque Él es el Dios Todopoderoso. Con todo esto debemos estar claros que Dios no necesita de nosotros. Tristemente hay personas que están predicando Dios me necesita. Están diciendo de manera tan orgullosa y soberbia Dios me necesita a mí para predicar el Evangelio. Ignorando que los fariseos también pensaban lo mismo. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo aún de estas piedras puedo levantar hijos de Abraham.
No piensen dentro de ustedes que son hijos de Abraham, como que se cree muy necesario aquí, no, hermano. ¿Qué dice el Señor? Aunque todos lo hicieran, somos siervos inútiles, estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando, nada más. No piense que es un gran sacrificio lo que estamos haciendo, no. Es lo que nos corresponde hacer, nada más que eso. Pero nunca pensemos que el Señor nos necesita, porque Él estaba aún por encima de los medios comunes. Si el Señor no lo usa a usted, dice, aún las piedras para hablar. Aún las piedras para hablar. Si el Señor hace como Él quiere, todo. Hechos 17, 25. Hechos 17, 25. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿El Señor necesita de algo de nosotros? Él nos necesita de nosotros. Si nosotros estamos aquí, estamos voluntariamente glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios, reconociendo que su providencia es absoluta por encima de todas las cosas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido ir analizando en esta tarde cómo tu providencia es la causa primaria dirigida por tu presciencia y decreto. Y cómo en la causa secundaria las cosas van sucediendo de manera tan natural que tú, Señor, vas obrando y nosotros a su vez, por su gracia y misericordia, vamos haciendo voluntariamente las cosas para tu gloria. Te ruego, Señor, que nos alejes del fatalismo por un lado y también nos alejes, Señor, de querer exaltar al hombre por el otro lado. Que nos alejes, Señor, de todo pensamiento que vaya en contra de tu palabra. Enséñanos a esperar en tu providencia. Enséñanos, Señor, que tú aún estás por encima de los medios ordinarios de la providencia. Que tú puedes obrar a través de ellos, pero si decides no usarlo, sabemos que no lo harás, porque tú eres un Dios sobrenatural. Agradecemos, Dios Padre, que por medio de este estudio podamos ir conociendo más y más de ti. Te ruego que la gracia y la paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de los amados en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados en el Señor, que tengan una muy buena noche. Amén.